La máquina del SEO, episodio número 92. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas al 92º episodio de La Máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com, @andrescloster en Twitter, @andresclosterseo en Instagram. Y en este episodio número 92 vamos a estar hablando de cómo medir el retorno de la inversión, cómo medir el ROI en una campaña SEO. Cómo medir el ROI en el SEO en general, las complicaciones que esto conlleva y algunas reflexiones que espero que sirvan de disparador para abrir un poco la discusión sobre este tema, sobre el cual la verdad es que escuché muy poco, leí muy poco, encontré pocas discusiones online preparando este episodio y me parece que es algo bastante interesante para discutir, para aquellos que hacemos SEO, para aquellos que vendemos SEO, para aquellos que intentamos que el SEO sea más tenido en cuenta en las estructuras de las empresas contra otras formas de adquirir tráfico y contra otras formas de aumentar el valor de un proyecto digital. Este episodio llega a ustedes gracias a Ahrefs, la mejor herramienta SEO del mercado, herramienta que en Eleven utilizamos todos los días, realmente todos los días. Ahrefs.com, ahrefs.com. Pueden probar el trial de 7 días por $7 y si no pueden pagar la suscripción. Realmente vale la pena, realmente hace la diferencia para todos aquellos que hacemos SEO. Esta herramienta all-in-one, indiscutiblemente la mejor. andrescloster.com /episodio-92. Nos aproximamos lentamente al número mágico, al número 100. Pero por ahora, andrescloster.com /episodio-92 para escuchar este audio. Bueno, si lo están escuchando, probablemente lo estén escuchando ahí. O de alguna de las otras múltiples plataformas como Spotify, iTunes, iBooks, YouTube, etcétera, etcétera, donde también está alojado este episodio, desde donde lo pueden escuchar en su aplicación favorita. En donde sea que estén en este momento, les pido por favor que se tomen 3 segundos para darle like, para dejar un comentario diciendo qué bueno que está esta introducción que estás haciendo, para poner 5 estrellitas, para retuitearlo, para compartirlo en sus redes sociales, en LinkedIn, en Facebook, etc. Va a ser muy agradecido para llegar a mucha más gente que le guste esto del SEO y del marketing digital y de esto a lo que nos dedicamos todos los días de nuestra vida profesional. Bueno, vamos al tema que nos compete el día de la fecha. Como habrán ya dadose cuenta, este episodio lo voy a hacer en soledad nuevamente, un episodio solo, donde quiero que hablemos un poquito del ROI SEO, del Return on Investment SEO. ¿Qué es el ROI? Básicamente, el ROI en general, no solamente el SEO, es una métrica que surge de la división entre las ganancias netas y los costos en un determinado periodo. Bien, ¿para qué sirve esta métrica, este numerito básicamente, este multiplicador? Bueno, para saber si puse $1, cuántos dólares volvieron, si puse 100, cuántos dólares volvieron. Es un multiplicador de por cuánto se multiplicó mi inversión. Básicamente, es la métrica más sencilla en la historia del mundo de la economía de las empresas. Y es algo que muchas veces se discute cuando se están comparando dos inversiones. Básicamente, ¿cuál es la que me da el mayor ROI? ¿Cuál es la que me da el mayor retorno sobre el invertido? Y obviamente, para aumentar el ROI se puede aumentar cualquier ratio se puede aumentar el numerador o bajar el denominador. Es decir, se pueden aumentar los ingresos o bajar los costos para que aumente ese ROI. A priori uno podría creer que para calcular el ROI SEO, en realidad lo que deberíamos calcular es el ROI orgánico, es decir, cuál es el retorno de la inversión que retorna a través de canales orgánicos, a través de
el tráfico que viene por búsquedas en Google, hablando mal y pronto. Entonces, muchas veces se habla de ROI SEO, pero en realidad lo que se está hablando es de ROI del canal orgánico, comparado con el canal redes sociales orgánico, comparado con el canal PPC, comparado con el canal Google Ads. Entonces, básicamente, los ingresos sería todo el dinero que ingresó por tráfico orgánico, es decir, de todo el tráfico orgánico, todos los que convirtieron y compraron en la web o dejaron el lead, lo que sea que sea una conversión para nosotros, y luego eso se transformó en X cantidad de dinero, dividido los costos, bueno, es decir, ingresos menos los costos, divididos los costos, y en los costos ¿qué entraría? Bueno, en los costos entraría, digo a priori porque luego voy a desglosar esto, me parece un poco errado, pero en los costos entraría todos los que nos costó las horas de consultoría SEO, sea in-house, sea externas, contenidos, link building, cualquier otro costo asociado a hacer SEO, entraría dentro de los costos. Obviamente ahí no entrarían los costos de, no sé, el departamento de finanzas, porque no está relacionado con los gastos asociados a la operación SEO. Entonces, generalmente, a ver, si yo hoy busco ROI SEO, calcular ROI SEO, how to measure ROI SEO, lo que nos vamos a encontrar es un montón de artículos explicando esta división, diciendo, no, vos lo que tenés que hacer es traquear a través de Google Analytics las compras que se realizan en el e-commerce para vos después poder ver si esa compra llegó por una visita orgánica o por una visita de tráfico pago, por una visita SEM. Y yo como, bueno, sí, está claro, ¿no? Esa es la forma de cómo medirlo, pero falta, creo, una discusión conceptual un poco más profunda. Porque este intento de transformar el ROI SEO, hacerlo equivalente a ROI orgánico, tiene un montón de complejidades. Yo entiendo que nos sirve a los SEOs para venderlo mejor, porque el ROI orgánico suele ser muy alto, pero no siempre el ROI orgánico equivale al ROI SEO, porque no todo tráfico orgánico proviene del SEO. Ahora vamos un poco con eso. Vamos a poner un par de ejemplos. ¿Qué pasa si una empresa pone un día una tonelada de dinero en branding? Ya sea en televisión, en vía pública, en lo que sea, genera acciones de branding. Las acciones de branding van a disparar las visitas de búsquedas orgánicas de branding. Es decir, básicamente si yo hago que en el entretiempo de la final de la Libertadores aparezca un anuncio que diga Agencia Eleven, muchísima gente va a googlear en ese momento Agencia Eleven y se van a disparar las visitas orgánicas de Agencia Eleven, que además van a convertir muy bien, pero eso no sé si sería atribuible a el SEO. En realidad sería atribuible, está bien, sería ROI orgánico, sería retorno de la inversión por canales orgánicos, pero no es retorno de la inversión por la inversión que realizamos en estrategias y técnicas SEO, ¿verdad? Y yendo a otro extremo, supongamos que una empresa grande que realiza SEO y que gasta muchísimo dinero en SEO, en equipo interno, en link building, en contenidos, en muchas implementaciones, el 31 de diciembre del 2019 los despide a todos y baja los costos a prácticamente cero. En el 2020 el ROI va a ser altísimo, altísimo, altísimo. ¿Y por qué es esto? Porque como sabemos, las implementaciones que hacemos en el producto digital, las implementaciones, los links que adquirimos, las cosas que cambiamos en el sitio web, cómo Google interpreta nuestro sitio, a Google no le interesa sino cuánto estamos gastando en analistas SEO, lo que le interesa es que eso esté bien implementado. Entonces esas implementaciones probablemente van a perdurar en el tiempo, eventualmente van a empezar a bajar. No las implementaciones, quiero decir, los resultados de esas implementaciones eventualmente van a empezar a bajar, pero también se van a mantener. Quiero decir, el primer semestre de ese imaginario 2020 en esta empresa gigante va a tener un ROI altísimo y van a poder ir y decir, no gastamos nada de SEO, mirá todo el tráfico, mirá todo el ROI SEO que estamos teniendo, mirá todos los ingresos SEO, que no son ingresos SEO, sino que son, digamos, ingresos orgánicos por un trabajo SEO realizado en el periodo anterior. Y ahí es donde entra también el tema de que para definir un ROI hay que definir un periodo de tiempo, una fecha de inicio y una fecha de cierre. Y el SEO tiene esto de que es un juego infinito, donde lo que realizamos mucho tiempo atrás tiene implicancias ahora y lo que realizamos ahora va a tener implicancias en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Entonces eso hace que sea mucho más difícil medir el ROI. Está bien, podemos empezar a sacar las búsquedas de marca del análisis, resolveríamos el tema de qué pasa si ponen plata en la tele, por ejemplo. Pero bueno, el hecho de que la inversión en el SEO se transforme, se integre en un activo, se integre en el producto digital, hace que sea muy difícil medir el retorno de la inversión, así como es muy difícil medir el retorno de la inversión de una feature que se suma en el sitio web.
¿Cómo medís? Digamos, tenemos un equipo de programadores una semana permitiendo que en un e-commerce, no sé, se ordenen los productos de una forma diferente. De una forma que hace que el usuario realmente le guste cómo se ordenó esos productos. Si nosotros vamos a quien planteó esa idea y le dice, bueno, decime cuál es el ROI de esta implementación. Bueno, no sé, no puedo aislar el ROI de esta implementación, no puedo aislar el retorno de esta implementación. Supongo que esta implementación va a hacer que más gente compre. Podríamos comparar con antes de realizar esta implementación, pero estamos haciendo 30 implementaciones a la vez, así que medio va a ser difícil aislarlo. Podríamos hacer un A/B testing tirándole la implementación a la mitad de la gente y a la otra mitad no. Pero hay veces que con implementaciones eso vos no lo podés hacer, porque no podés hacer A/B testing. Con determinadas implementaciones puede ser que te rompa la versión previa a esa feature. Ni hablemos en el SEO, ¿no? Pero bueno, ya medir el retorno de una feature es prácticamente imposible. Depende de la feature, depende de la implementación, pero la mayoría de las veces es prácticamente imposible. Y con el SEO pasa lo mismo. Se integró el producto, es muy difícil medirlo. Esto no es SEM, esto no es algo que empiece y que acaba y que podemos decir, corremos esta campaña durante 3 meses, entonces todo lo que yo gasto en pagarle a Google durante 3 meses son mis costos. Y todo lo que yo genero por gente que hizo clic en este anuncio son mis ganancias. Y así, claro, es muy fácil medir el ROI. Y después tenemos agencias o empresas que vienen a buscar agencias SEO y te dicen, quiero que me mejores el ROI de 232% que me está generando este anuncio. Bueno, está bien, yo no te puedo dar un 233. No podemos hablar en esos términos porque el SEO trabaja en otros términos. Es muy difícil también. A ver, esto quiero. Por eso digo que este episodio me gustaría que abramos una discusión. Hay muchas agencias SEO que dicen, logramos un ROI del 2400%. En realidad lo que pasó es que el sitio web de ese cliente tuvo un ROI orgánico cuando vos restás todo lo que le costaste. O sea, cuando vos tomás en cuenta todo lo que le costaste y todos los ingresos que se generaron orgánicos en un determinado periodo del 2300, 2400%. El número que sea que elijas, que queda súper fancy, pero entre SEOs, hablémonos con un poco más de sinceridad. No podés saber si estás siendo responsable de ese 2300, porque básicamente previo a eso tal vez ya venía recibiendo tráfico orgánico, por ejemplo. Lo que hablamos siempre de medir las causalidades. Entonces, a diferencia de otras áreas más no sé si más tradicionales, a diferencia de otras áreas del marketing, medir el ROI SEO es muy complicado. ROI SEO no es ROI orgánico. ROI orgánico es visitas que vienen de Google. ROI SEO es visitas que vienen de Google relacionadas con las acciones que yo estuve haciendo y por lo tanto con los costos que yo estuve teniendo. ¿Cómo medir el ROI? Acá estoy hablando del ROI en el SEO en general, en una campaña, ¿no? Esto se complejiza más aún si tratamos de ver el ROI de una acción SEO específica. O sea, ¿cuál es el ROI de cambiar este title? ¿Cuál es el ROI de poner este enlace? Bueno, ahí sí la situación se torna excesivamente más compleja, aún más compleja. ¿Por qué? Porque intentar medir el ROI de una acción SEO puntual equivale a intentar encontrar una causalidad. Ya hemos hablado mucho en este podcast, saben que es un tema que me apasiona, literalmente tengo de biografía en Twitter, correlación no implica causalidad. Pero como ya sabemos, como ya hemos hablado puntualmente en el episodio 82 con mi amigo Enzo Domínguez Prost, que vino acá y hablamos de correlaciones, causalidades, estudios causales, cómo encontrar una causalidad, grupos control, muestras elegidas aleatoriamente y representativas estadísticamente de una población, etcétera, etcétera, etcétera. Encontrar una causalidad implica construir un control, implica decir, bueno, a esto le implemento algo, a esto otro es exactamente igual, menos esa implementación, y luego comparo la diferencia entre los dos outcomes. Eso en SEO es prácticamente imposible hacer. Prácticamente hay algunos casos puntuales donde algo se puede inventar, pero es casi imposible de hacer. No puedo aislar el efecto de cambiar este title, porque no puedo no cambiar nada más en el sitio, y aunque no cambie nada más en el sitio, está cambiando Google, están cambiando los competidores, está cambiando el mundo. Entonces yo no puedo meterlo en una cámara donde no exista nada más que el cambio de este title. Esto me hace acordar de una anécdota que me contó un colega que trabaja en una empresa muy grande, donde él es una de las personas que realiza SEO, y contó que encontraron un error, que era un error, no recuerdo si era en paginaciones, o un error como si dijera faltaban H1 en un montón de páginas, o como si dijera había mal unos esquemas. Y fue y dijo, necesito que cambien esto en estas 500 páginas. Era cambiar una línea de código. La respuesta que recibió es, bueno, pero ¿cuánto afecta? Dame un número, dame
Bueno, eso, dame un ROI de esta implementación. Y es como, no, bueno, el SEO es integral, el SEO tiene un approach holístico. Yo necesito que me lo cambies, porque yo te digo que todas las acciones que yo te estoy planteando durante este año, por mi conocimiento, por mi expertise, va a dar un resultado positivo. Pero yo no te puedo medir cuánto va a cambiar que pongas este H1. O sea, primero que es inmedible y segundo que probablemente sea muy bajo. Yo igual necesito que lo hagas porque son las buenas prácticas que me pide Google. Es muy difícil dividir el aporte de cada acción. Hay otras cosas que sí se pueden hacer, que sí se pueden medir. Por ejemplo, cuando tenemos 20 páginas que performan muy parecidas entre sí. ¿Y cómo sabemos que las páginas performan entre sí? Porque tienen un contenido similar, porque cuando una sube el resto también sube. Todo eso se puede medir a través de correlaciones, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 18 meses son las 20 páginas que entre sí más parecidos se han movido orgánicamente. A 10 le hacemos ciertos cambios, las otras 10 funcionan como grupo control y vemos que cambian Google, pero tienen que ser cambios muy pequeños y tienen que ser cambios que no afecten el resto de la web, es decir, que solamente afecten, que sean a nivel de página. Y como sabemos, el SEO se puede hacer a nivel de página, cambiar un title, o se puede hacer a nivel de web, poner un enlace o cambiar el interlinking, etc. O mejorar, no sé, el tiempo de carga de toda la web. Tienen que ser cambios a nivel de página y ahí podríamos empezar a medir algún tipo de causalidad en algunos cambios puntuales, en cambiar un title, en ponerle una estrellita a la meta description, pero no deja de ser cosas pequeñas que no son a gran escala y que se pueden hacer solamente cuando tenemos muchas páginas y sabemos que algunas performan muy parecido entre sí. Tenemos que tener en cuenta también la estacionalidad, ¿no? Obviamente no lo podemos hacer en un e-commerce que vende, no sé, en Amazon no lo puedes hacer con nada. Porque imagínate que comparás árboles de Navidad contra huevos de Pascua y lo estás midiendo en noviembre y decís, che, ¿cómo creció con este cambio los árboles de Navidad? No, bueno, es que estás entrando en diciembre, por eso es que se te está moviendo para arriba, te empieza a ensuciar el experimento. Es muy difícil medir el ROI, que en definitiva medir una causalidad en una acción puntual. Pero lo importante es que también es difícil, y esta es un poco mi conclusión, también es muy difícil medir el ROI del SEO en general, pensado como campaña. Es muy difícil medir el ROI porque no estamos hablando de ROI SEO, estamos hablando de ROI orgánico, pareciera. Cuando decimos esto dio un ROI del 2300. 2300 significa, sí, está bien, por cada visita orgánica, por cada dólar gastado para conseguir visitas orgánicas, conseguiste 23. Pero probablemente podrías haber conseguido algo similar si no gastaras nada. O sea, ¿cuánto hubieses conseguido si no gastaras nada? Porque si vos con gastar nada conseguías 26 dólares, significa que ese dólar te sumó $1, no te sumó 27. No pasaste de 0 a 27, pasaste de 26 a 27. Esa es la dificultad de medir el ROI en SEO. Como les dije, este episodio quería que sea un poquito una píldora de una idea que me ronda mucho la cabeza, que es con respecto del ROI. Nosotros en Eleven no ponemos en ningún lado, garantizamos tanto ROI, porque sabemos que en realidad no ese es el ROI que le garantizamos a un cliente pasado, sino que en definitiva ese es el porcentaje entre lo que gastó y lo que se consiguió, pero no es que ese ROI es 100% responsabilidad nuestra. Me parece una discusión interesante, me gustaría mucho ver qué opinan los oyentes que tienen que demostrar los resultados SEO, ya sea ante un jefe, una jefa, ante un cliente. ¿Cómo hacen con esto? Digamos, siguen las reglas del mercado y, bueno, tirar un número por más que sea un poco fantasma. ¿O realmente se creen que se puede medir el ROI SEO? Me gustaría que me cuenten cómo lo hacen y por qué creen que en ese sentido estoy equivocado. Me gustaría mucho que debatamos sobre este tema porque creo que es algo que aporta a la comunidad tener este tipo de discusiones. Y ya les digo, con respecto a esta discusión puntual de cómo se mide el Return on Investment en el SEO, no es algo que haya encontrado ninguna respuesta que más o menos me satisfaciera, ¿está bien dicho? Haciendo toda una búsqueda para tratar de preparar este episodio. Generalmente cuando me surge una duda, primero empiezo a buscar a ver si alguien ya escribió o dijo algo que me parece que resuelva 100% y generalmente luego comparto ese artículo. Si no encuentro nada que me convenza, hago un episodio contando cuáles son mis ideas, o al menos contando cuáles son mis ideas preliminares para que luego surjan cosas a través de discusiones que se generan con los oyentes, que ya se han generado varias y la verdad que son mega productivas, son realmente mega productivas. Así que bueno, les agradezco muchísimo por escuchar hasta acá. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de La Máquina del SEO y acuérdense que recibo sus comentarios acerca de si se puede medir el ROI en SEO y en caso de que se pueda, cómo hacemos para medirlo. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos la próxima.